Bueno, primero que todo, espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien todos, que hayan podido tener un buen fin de semana, una buena semana. No sé si me pueden decir si ya salieron de la universidad, si ya acabaron con todos los procesos, si ya terminaron todo. Dime. Ah, bueno. Bueno, ok. Entonces, pues nada, decirles que terminen, que se pongan al día en la plataforma, pues los que han venido trabajando las clases, entonces por favor que se pongan al día. Y pues vamos a comenzar el día de hoy conociendo unos temas supremamente importantes, los cuales son, pues, qué es un sensor, para qué sirve un sensor y cómo se ven los sensores en la robótica, ¿listo? Entonces vamos a prestar mucha atención. Para eso les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con este pequeño videito de qué es un sensor, ¿listo? ¿Todos están escuchando? ¿Sí? ¿Están escuchando todos? Sí. Bueno, les voy a ir explicando un poquito cada uno, ¿listo? La mayoría sabe qué es Arduino, ¿sí o no? No, ¿cierto? Bueno, les voy a explicar acá en un video que yo tengo. Entonces vamos a poner esta, que es buena, y les explico o sea, cómo funciona cada sensor, ¿sí? Entonces, por lo general en la robótica, cuando hablamos de robótica, siempre hablamos de Arduino. Arduino es una placa como esta.
Por lo general lo que más se utiliza es esta, que está compuesta de varias entradas, varias salidas. Entonces, por ejemplo, así como esta, miren. Entonces, por ejemplo, tenemos un botón de reinicio. Tenemos aquí, pues, estas de arriba, podemos configurarlas como entradas o como salidas. Un conector USB. eh, bueno, un USB control. Un cristal de cuarzo para manejar la frecuencia del microcontrolador, que es este. Un regulador de voltaje, un pin de reinicio, un pin de salida de 3.3, un pin de salida de 5 voltios, tierra y un pin de entrada de voltaje. O sea, yo lo puedo alimentar por USB, por este regulador de voltaje o aquí por este voltaje de entrada. Este es un puerto de pines análogos, que es una señal análoga, ya les explico, y que es una señal digital. ¿Listo? Entonces digamos que por lo general esos sensores que vemos los utilizamos acá. Y lo que hacemos nosotros es, o sea, lo que hace en la mayoría de veces es configurar estos puertos, o sea, estas salidas, digamos, desde la 13 hasta la 2, se configuran o bien sea como entradas o como salidas. Nosotros en la clase pasada hablamos de eso, qué es una entrada y qué es una salida. Entonces yo configuro una entrada cuando el Arduino o el microcontrolador o lo que yo esté haciendo, bien sea el robot, lo que yo esté programando, va a recibir esa entrada y va a hacer con esa señal algo. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí le conecto un sensor al 2. Por lo general, los sensores se conectan así. Trae GND, que se conecta con GND, o sea, tierra con tierra, positivo con positivo, positivo quiere decir 5 voltios, y esos 5 voltios los conecto, digamos, aquí a la salida de 5 voltios, y la señal, la entrada o la señal que voy a compartir de ese, de ese sensor, la conecto bien a cualquiera de estos pines. Entonces, por ejemplo, si la conecto al 2, yo tengo que configurar esa entrada como, ese pin como entrada, porque él lo que está haciendo es recibir esa información. Y lo que hace este Arduino, o este microcontrolador, es comparar esa entrada. Entonces, por ejemplo, yo le conecté un sensor de temperatura, ¿listo? Y ese sensor de temperatura lo tengo sensando y les digo, entonces aquí lo programo para que diga, si la temperatura es mayor a 30 grados, entonces usted actíveme, no sé, un aspersor de agua, actíveme algo para las flores, actíveme una luz, actíveme lo que sea. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hace básicamente un sensor. O sea, el sensor me envía información y yo lo que hago es compararlo con el Arduino, con la programación y decir que realice cierta acción dependiendo del valor que me esté indicando. Pero siempre lo tengo que configurar, en este caso, como entrada, una señal de entrada. Y una señal de salida, obviamente una señal de salida es aquella en la cual eh, yo puedo o yo hago que se active algo, que realice una acción. Entonces, si yo lo configuro, digamos, el 2 como salida o la que yo quiera como salida, eso simplemente va a actuar. Va a hacer que prenda o se active o se desactive algo. Básicamente eso. Entonces, esta plaquetica de Arduino 1 es muy utilizada hoy en día, sobre todo en la parte de educación, porque nos permite crear robots, nos permite crear aplicaciones, nos permite crear muchas cosas y controlar muchísimos procesos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí hay varios sensores. Entonces tenemos, por ejemplo, este sensor lumínico, que esto es una fotocelda. ¿Qué hace? Capta la luz. Y dependiendo de la luz, de la cantidad de luz que esté poniendo, yo la puedo conectar, digamos, al Arduino. Ah, bueno, antes de seguir con eso. Resulta y pasa que estas son señales digitales y estas son señales análogas. Si ustedes ven aquí dice digital y aquí dice analog, que es una señal digital. Por ejemplo, lo que decía él, la señal digital puede ser aquella que el sensor coge el valor, toma el valor y la convierte en una señal eléctrica. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, está sensando la temperatura, pero el mismo sensor la convierte y me la muestra en una señal digital, en una señal de 0 a 5, en una escala, y el Arduino me lo lee como una entrada. O también puedo conectarle una señal análoga. Entonces, una señal análoga es aquella que aquí
su valor está variando solo de 0 a 5 voltios. Solo de 0 a 5 voltios. Pero aquí me puede mostrar valores análogos del mismo 0 a 5 voltios, pero no me lo representa tan digitalmente como estos de acá. Entonces, por ejemplo, puede comenzar 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,10, 0,000 tal, 1 punto tal, 1,5, ¿sí me entiende? Puede variar en esos valores muy, muy, muy grandes, desde 0 a 5, pero mostrándome, digamos que muchísimos valores en ese rango. 0,10, 0,00 tal, 1,111 tal, ¿sí me entienden? Y esos valores los puedo utilizar para tomarlos y convertirlos a una señal digital, para que ya el Arduino realice un proceso. O bueno, o el robot o lo que yo esté haciendo. ¿Listo? Entonces, esa es una señal digital, esa es una señal análoga. ¿Listo? Una señal digital solamente varía de 0 a 1, de 0 a 5, perdón, o sea, está prendido o está apagado. Una señal digital sí varía entre los valores de 0 a 5, o sea, puede tomar cualquier valor. Entonces, es supremamente análogo. Sí, si lo viésemos en una gráfica, es que no tengo un tablero, bueno, si lo viéramos en una gráfica, digamos que la señal, esta puede ser una señal cuadradita. Espere, miren, si lo viéramos así, es mejor esta. Entonces una señal análoga puede ser que en un momento esté en este valor, después baje hasta acá, después tome este valor, después llegue hasta acá, después, perdón, después tome otro valor, ¿sí me entienden? Entonces está cambiando todo el tiempo referente al tiempo. Esta no, una señal digital a veces es cero, a veces es uno, a veces es cero, durante ciertos tiempos puede ser cero, durante cierto tiempo puede ser uno. ¿Sí ven? Es una señal cuadrada que siempre está cambiando de 0 a 1, o sea, de 0 a 5 voltios. ¿Listo? En cambio, esta puede tomar los valores, puedes tomar valores negativos con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que por lo general se hace es coger esta señal análoga, convertirla en digital o bueno, establecer los patrones digitales para saber qué valor me está sacando, digamos en este caso que lo maneja el Arduino de 0 a 5 voltios. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos este sensor lumínico que lo que me hace es captar la cantidad de luz acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer que cuando yo lo tape, él mande una señal y me diga que no hay luz, entonces prenda la luz. O viceversa, que si tiene mucha luz, que la apague. ¿Listo? Eso es lo que hace ese sensor lumínico. Con esa resistencia que hay acá arribita, eso tiene como una resistencia. Él la capta, la toma y con ese valor, pues yo puedo, digamos, compararlo con un Arduino, con un robot. Tenemos este magnético, ¿sí ven? Lo que yo les decía, estos ya tienen tres pines. Positivo, negativo y la señal que bota el sensor. Entonces, por lo general, este pues lo que hace es decirme o sea, enviarme una señal que diga la cantidad de magnetismo que puede detectar, digamos, de un imán, entre otras cosas. Y con esa señal yo puedo hacer que active o desactive algo. ¿Listo? Ahorita en la industria hay muchísimo, sobre todo para el Arduino. Este es de temperatura, pues mide la temperatura, la manda por una señal ya digital. Yo no creo que esta la mande de análoga, sino que la manda digital. Y simplemente yo puedo decir y comparar en el Arduino y decirle que cuando el sensor detecte una temperatura mayor a tanto, entonces active algo. Active un motor, digamos un motor para que se abra el invernadero, entonces le entre más sol o le entre más viento, o active un aspersor, o active, no sé, un proceso diferente, realice cualquier acción que yo quiera que haga. Entonces, si ven, en programación siempre se está comparando, en este caso con los sensores, una señal, una magnitud, como decía el señor en la esta. Este, pues, es un sensor de humedad que estas cositas, esta partecita la meten aquí al agua y esto detecta si hay agua o no hay agua y la cantidad de humedad que tienes, o bueno, no mentiras. Esto está en el ambiente y esta partecita detecta la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Si se dan cuenta, si ven, negativo, positivo y la señal. Entonces, negativo con negativo, positivo con positivo y la señal. Entonces, siempre en el Arduino, el negativo va a ser GND. Siempre en el Arduino el negativo va a ser GND.
siempre va a ser este, GND, y siempre el positivo va a ser 5 voltios. ¿Listo? Entonces, él, aparte, o sea, esta plaquetica, aparte de que me permite programar, también me genera voltaje. Entonces, tenemos una salida de 5 voltios, tenemos salidas de negativos, y yo también lo podría alimentar por acá, o por el jack de 12 voltios, o por la USB. ¿Listo? Y siempre lo que hago es conecto de mi computadora al USB y paso el programa. Y una vez paso el programa, monto todo y verifico que esté funcionando bien. Yo creo que la próxima clase que es de gamificación vamos a ver esta parte. Listo, vamos a hacer un ejemplo de cómo se, por ejemplo, prender y apagar un LED. ¿Listo? Cómo se programa y cómo se haría. Muy bien. También tenemos, bueno, el sensor de humedad que les decía. Entonces mide la humedad. Ya me saca una señal digital. ¿Sí me entienden? Antes era supremamente difícil antes de estos sensores porque la mayoría de los sensores botaban señales análogas. Entonces lo que tenía que hacer uno era convertir todas esas señales análogas a señales digitales y ahí sí verificar cuál es la, o sea, una señal análoga es muy, o sea, es muy complicada conocerla si no se convierte. Entonces tocaba convertirla para saber el valor digital que estaban sacando. Entonces, puede ser que sea una señal de 0 a 5 voltios, ¿cierto? Y yo, o sea, uno tenía que convertir esa señal de forma que me la mostrara ya no en voltaje, sino que me la mostrara en grados. Entonces era o sea, era una conversión que tocaba hacer dentro del programa para que pudiera sacar ese valor. ¿Listo? Tenemos un sensor de sonido, pues este capta los decibeles. Lo mismo, si ven, tiene tres pines, uno para positivo, otro para negativo y otro para la señal. Capta los decibeles y dependiendo de la cantidad de decibeles que esté captando, pues yo puedo comparar acá, hacer una comparación y decirle que, por ejemplo, si está captando X cantidad de decibeles, entonces que le baje al radio, que le baje al sonido, no sé, o que mande una señal de alerta, bueno, muchas cosas. Tenemos este de aceleración, que lo puedo conectar, digamos, a un carro, hacer un carro robot y que me diga la cantidad de aceleración que está a la cual va el carro y pues con eso realizar una acción o conectárselo a, no sé, a un proceso, a una máquina que esté dando vueltas, que esté girando, bueno, muchísimas cosas. Este de inclinación, lo mismo, puedo hacerlo, conectarlo como, este me puede servir para un péndulo invertido, para saber la cantidad de inclinación que está haciendo. Puedo hacerlo para, no sé, geometrías, muchas cosas. Y lo mismo, si ven, todos tienen tres pines. Hay unos que tienen más, hay unos que tienen más, porque tienen señales de, por ejemplo, de entrada y de salida. ¿Sí? SCSL, SDA, que me están captando diferentes señales. Por ejemplo, este tiene dos fuentes de alimentación. Dice que lo pueden alimentar con 3.3 voltios o VCC. VCC que es positivo. Entonces 5 voltios, 3.3 negativo y tiene dos señales de salida. Una que se llama CSL y CDA. Puede ser que los sensores me boten más señales de salida, ¿sí? Dependiendo de la que yo necesite la conecto o si necesito las dos, pues las conecto a los dos pines para que haga diferentes comparaciones. Por ejemplo, de gases, por ejemplo, tenemos, bueno, les voy a mostrar el que más se utiliza. Bueno, esos de movimiento que se utilizan mucho también. De proximidad también se utiliza mucho. Este es supremamente utilizado en los robots para saber la proximidad, la distancia a la que están. De corriente para saber la corriente la cual está pasando por un sistema. Este se llama un sensor de distancia. Ese se llama un sensor ultrasónico, que ya lo vamos a ver ahorita. Emite una señal. Boom, 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 por acá. Esa señal choca con la parte donde está, o sea, hasta donde está, se devuelve y él detecta la distancia a la que está. La convierte en una señal digital y sabemos la distancia a la que está. Este tiene cuatro pines. Señal de entrada, señal de salida y, perdón, entrada, salida, o sea, alimentación, positivo, negativo, y dos señales que me permiten conocer la distancia a la cual está andando ese sensor. ¿Listo? Tenemos un encoder que este me permite saber la cantidad, o sea, yo por ejemplo le coloco aquí un motorcito y ese motorcito le coloco unas hebritas y esas hebritas
Cada vez que interrumpan el paso, me dicen la cantidad de vueltas que está dando un motor, para yo controlarle las revoluciones o poderle controlar la velocidad a un motor eléctrico. Un pulsador también es una señal, detecta si obviamente si está activado o no está activado algo, lo mismo que un interruptor. Y pues entre otros, por ejemplo, tenemos ahí en la industria muchísimos más. Está un sensor Bluetooth, un sensor eh, de luz, un sensor, hay muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia se utilizaba mucho este sensorcito se utilizó mucho en la pandemia. Este, este se utilizó demasiado. Este me permite sensar la temperatura corporal que tiene el cuerpo por medio de este sensorcito. Entonces se activaba y me detectaba la temperatura corporal del cuerpo. Pero tocaba hacerle una conversión de la temperatura, o sea, de lo corporal a lo digital. Y hacer una especie de tabla de comparación para saber los valores a los cuales yo quisiera calibrar. O sea, teníamos que calibrar este sensor, pero lo que pasa es que es muy sensible. Entonces cualquier cosita le afecta. Entonces no se podía, cuando se soldaba tocaba tener mucho cuidado. Y también teníamos que tener mucho cuidado cuando lo utilizábamos en o sea, como tal, porque cualquier golpecito, cualquier mala manipulación dañaba el sensor. ¿Listo? Entonces, hay cosas muy chéveres en esto de la robótica, muy aplicativas a todo lo que ustedes crean, que lo vamos a ver yo creo que mañana en la próxima clase, cuando terminemos ya lo de Open Roberta, ¿listo? Ahora vamos a ver un videito sobre los sensores en la robótica, o sea, cómo se utilizan la mayoría de esos sensores en la robótica, ¿listo? Entonces vamos a prestar mucha atención. ¿Hasta ahí todo entendido? ¿Están escuchándome perfecto? ¿O tienen alguna pregunta? O cuéntenme cómo van. ¿Todo bien? Listo, perfecto.
Muy bien, mis profes. Entonces, mire, les voy a mostrar, por ejemplo, uno de los que más se utilizan hoy en día, que es un sensor Bluetooth. Esto es un módulo Bluetooth que conectamos a esto, que se llama eh, placa Arduino. Esta es la placa Arduino. No sé si se alcance a ver por lo que tiene esta cosita. Bueno, esta es la plaquetica Arduino. Y este es el módulo Bluetooth. Este es un ejemplo del sensor. Entonces, si se dan cuenta, tiene cuatro paticas. Y lo que hace es, por ejemplo, miren, aquí el Arduino tiene dos señales, miren. Una que se llama TX y otra que se llama RX. TX quiere decir transfers y R quiere decir receive. Una transfiere y la otra recibe. Y el Bluetooth también tiene esas mismas paticas, una de transfer y otra de receive. Entonces yo la de transfer la comunico con la de receive del Bluetooth y la de receive la comunico con el de transfer del Bluetooth. Y lo que hacen es compartirse información a través de estos dos pines. Entonces, mientras que esta transfiere, la otra recibe, mientras que esta recibe, la otra transfiere. Y así se comunican a través de estos dos pincitos. Entonces, yo lo que hago es conectarle el Bluetooth y, digamos, con una aplicación que ya está previamente hecha, pues transfiero y recibo información. Bien sea que la transfiera el Arduino o que la reciba. Entonces, por ejemplo, yo le conecto y le digo, y lo que se hace por lo general es programar aquí el Arduino, el microcontrolador, para que cuando reciba una señal, ¿sí ven? Para que cuando reciba algo, él me indique o compare esa señal. Entonces, por ejemplo, yo le digo, cada vez que yo envíe por medio del Bluetooth un carácter A, entonces usted quiere decir, usted va a hacer una opción. Entonces, si ven, todo lo que está recibiendo, lo que está transfiriendo, o que le envíe una información para que active algo, o que reciba alguna información para que activarlo, bien sea que transfiera o reciba. ¿Listo? Entonces, eso es una de las formas de ver, pues, como tal, los sensores. Entonces, como saben, ya saben. O sea, lo básico es que el sensor siempre va a emitir una señal, esa señal se convierte y después de que se convierta o que la utilice ya como digitalmente, pues yo lo que hago es compararla, bien sea en el robot o bien sea en el Arduino. Hice el ejemplo del Arduino porque es donde más se utiliza. ¿Listo? Esta plaquetica de Arduino es donde más utilizamos esos sensores. ¿Listo? Lo chévere es que también podemos simularla. Todo esto se puede simular, todo se puede evidenciar primero hacer una simulación y después sí podemos conectar. ¿Listo? Entonces algo supremamente importante es esto. Entonces, necesito que pongan mucho cuidado porque les voy a explicar algo que lo tienen que entender para que entiendan cómo es que se llega a esta gran conclusión. Entonces, ¿qué es corriente y qué es voltaje? ¿Listo? ¿Qué es corriente y qué es voltaje? Muy bien. Entonces resulta y pasa que si yo les pregunto a ustedes, mis profes, ¿cuál es la unidad más pequeña que existe en el mundo? ¿Ustedes qué me dicen? Ah, ok. Entonces si yo les pregunto cuál es la unidad de materia que existe más pequeña en el mundo, ¿ustedes qué me dicen? ¿Si están ahí, profes? Sí, claro. ¿Cuál es? No todos al tiempo, por favor. Entonces, la unidad de materia que existe más pequeña en el mundo se llama átomo. El átomo tiene tres cositas, tiene tres moléculas. Los electrones, ¿cierto? Que giran alrededor del átomo del núcleo. El núcleo que está compuesto por neutrones y protones. Entonces, ¿cómo hay esa chispa de vida? Porque los electrones se atraen con los protones
y giran alrededor de ese núcleo, haciendo que se genere una chispa o una corriente o una vida, y eso es lo que hace que tengamos esas características porque todo está lleno de átomos. Todo en esta vida tiene átomos, ¿listo? Entonces, escuchen muy bien, ¿qué es la corriente? O sea, todo de aquí sale el término de corriente y voltaje. Y es lo que vemos nosotros siempre, que es la electricidad. Entonces, para que haya electricidad se necesita corriente y voltaje. ¿Listo? Ambas cosas tienen que existir en un circuito o en el ambiente para que haya electricidad. ¿Qué es la corriente? La corriente es la cantidad de electrones que están pasando a través de un cable. De estos cables están pasando cierta cantidad de electrones todo el tiempo que llevan algo que se llama voltaje. Hagan de cuenta que el voltaje es una maletica que llevan esos electrones para que activen un bombillo, para que activen algo o realicen algo. En este caso, por ejemplo, el ejemplo más normalito es un circuito básico. ¿Listo? El de la casa. ¿Cómo prendo yo ¿Cómo prendo yo qué? ¿Cómo prendo yo? Miren, por ejemplo este. Entonces, miren, el generador, ¿sí? Que son las baterías. Aquí en esta batería, una batería tiene dos cosas, corriente y voltaje. La corriente son los electrones que hay aquí adentro. Y el voltaje es lo que necesita o la carga que necesita estos bombillos para encender. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo hacen? Los electrones salen del negativo, siempre salen del negativo. ¿Sí ven? Vienen con la maletica cargada de voltaje. El interruptor permite el paso. Aquí esto funciona como un sensor. ¿Dejo o no dejo pasar? Esto es un puentecito que conecta estos dos cablecitos. Cuando el interruptor deja pasar los electrones, ellos llevan acá el voltaje, sueltan el voltaje uno, suelta el voltaje 2. O sea, digamos, si un electrón lleva 9 voltios, deja 4.5 acá y 4.5 acá y sigue derecho a través del positivo, atrayéndose a través del positivo y vuelve a la pila y vuelve y recarga el voltaje y vuelve y sale. Es una carrera todo el tiempo, ¿sí ven? Todo el tiempo están corriendo. ¿A qué velocidad viajan los electrones? A la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300 millones de metros sobre segundo. Entonces es supremamente rápido. Por eso es que nosotros en nuestra casa cuando prendemos la luz debería estar, o sea, está titilando, porque los electrones están yéndose hasta la hidroeléctrica, bueno, a través de los cables desde la hidroeléctrica hasta donde o donde se genere la electricidad, hasta mi casa. Están yendo y volviendo. Por eso es que los contadores giran, ¿sí se dan cuenta? Que los contadores están dando vueltas todo el tiempo porque están contando la cantidad de vueltas o la cantidad de energía que está, de electrones que están pasando a través de esos cables todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es, o lo que en la vida real es que esto titila. Pero como eso se mueve a la velocidad de la luz, mis ojos no alcanzan a detectar ese titilamiento. Porque el electrón deja la luz y se va, deja el voltaje y se va, deja el voltaje y se va, vuelve y vuelve. Pero como lo hace a la velocidad de la luz, mis ojos no alcanzan a captar ese cambio, ese movimiento. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Eso es corriente y eso es voltaje. ¿Entendido cuál es la diferencia entre los dos? No sé si estén ahí mis profes porque no los he escuchado, pero espero que sí. Listo. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro, nuestra plataforma de Open Roberta, ya teniendo en cuenta lo que es un sensor, ya conociendo lo que es más o menos una señal análoga, una señal digital. Ahora sí podemos trabajar la parte de hoy que se llama bloques de sensores y los bloques de acciones que ya vemos. Y vamos a hacer diferentes ejemplos y vamos a mirar cómo funcionan esos bloques de sensores y cómo funcionan utilizando esos bloques de sensores, cómo podemos realizar acciones en Open Roberta Lab. ¿Listo? Hasta el momento, cuéntenme si han tenido algún problema con el curso, cómo van con el módulo uno, ya terminaron todos lo de el cubo de Merck, si lo pudieron hacer o no lo pudieron hacer.
Venga, yo miro a ver cómo van acá. Ah, bueno, hay una persona que ya lo entregó. Y del otro solo hay 5 que lo han entregado. Entonces necesito que se pongan al día, profes. Ya dentro de poquito, el 6 de enero, faltan, miren, faltan mañana, hoy una, mañana dos, el 5 y el 6. Faltan 4 clases para terminar esto. Y hay solo 5, una persona que me ha entregado el del módulo uno y una persona, y 5 personas que me han entregado del módulo cero. Entonces, son muy poquitos y acuérdense que si ustedes no entregan, no se pueden certificar. Entonces necesito que todos entreguen para poder eh, terminar, terminar el curso y poderlo certificar y evidenciar y evidenciar que pues han aprendido algo en el curso. ¿Listo? Por favor, tener en cuenta, tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Porque necesitamos terminar esto. Entonces, como siempre, vamos a Google, escribimos Open Roberta Lab, abrimos aquí nuestro Open Roberta Lab y siempre elegimos el sistema. Ah, bueno, pues que no. El robot va a ser el EV3. Escogemos siempre la primera opción y comenzamos a programar. ¿Listo? Entonces, aquí hay una parte que dice configuración del robot EV3. Aquí hay otra parte que se llama los sensores. Entonces, miren, estos son todos los sensores que yo puedo utilizar. Sensor ultrasónico me permite medir distancias. ¿Qué hace? Emite una señal de sonido a través del campo de acción que tenga el robot, la emite, choca contra el obstáculo, se devuelve y él sabe a través de ese choque la distancia a la cual se encuentra el obstáculo del sensor, bueno, del robot. Sensor de color me permite sensar el color, ¿cierto? Por el cual esté pasando, digamos, el robot. Un infrarrojo lo mismo, una distancia. Un sensor de contacto es un pulsador que cuando el robot choca contra algo, cambia de 0 a 1, ¿sí? O sea, por ejemplo, está en 0. Desde que el robot no toque nada, el pulsador está así, abierto, o sea, está en 0. Pero cuando choca, se retrae, miren, se retrae y sabe que ya no está en 0, sino que está en 1. Entonces, cuando se retrae, puede que yo le diga que haga una acción. ¿Sí ven? Está el sensor de contacto, que es el que les digo, está el giroscopio, este que se llama giroscopio, que me permite conocer los grados a los cuales estoy girando. Este sensor de sonido que me permite saber la cantidad de decibeles que yo estoy utilizando o que estoy recibiendo. Y estos que son, digamos que, ayudas para estos mismos sensores. Entonces, estos no los utilizamos casi. ¿Listo? Él, por defecto, viene con un sensor de contacto en el 1, con un giroscopio en el 2, con un sensor de color en el 3 y con un sensor de ultrasónico en el 4. Y aquí tenemos configurados los motores. ¿Listo? Entonces acuérdense que el motor grande, o sea, los motores son motor B y motor C, que tenemos conectados un motor grande y un motor grande también. Podemos cambiarle la rotación hacia la derecha, hacia la izquierda. Esto viene por defecto, ¿listo? Y cuando venimos aquí a la esta, siempre colocamos esta, que es la acción, la parte perdón, de la acción de acá. Y vamos a mirar cómo se hacen esas comparaciones. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces venimos siempre aquí a la parte de simulación y por ejemplo vamos a hacer primera acción. ¿Listo? Vamos a utilizar nuestro primer sensor, que es el sensor de contacto. Vamos a ver primero el sensor de contacto. ¿Listo? Entonces, esto es un obstáculo. Esto de aquí es un obstáculo. ¿Listo? Que lo podemos tener siempre en la vida real. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer que el robot ande derecho y cuando sense el obstáculo cambie su dirección y se devuelva. ¿Listo? Entonces cuando detecte este obstáculo que está acá, a través del sensor de contacto, él se va a devolver, lo va a detectar y se va a devolver. Va a girar 180 grados y se va a devolver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos muchas formas de hacerlo. ¿Listo? Entonces, por lo general, tenemos dos formas. La primera, entonces venimos aquí al control y damos un bloque que dice espera.
Y este podemos utilizarlo. Entonces dice, esperar hasta que el botón de contacto que está en el puerto uno, miren acá dice, sea igual a verdadero. Entonces miren la opción que dice acá. Esperen, yo le bajo un poquito eso. No sé si alcancen a ver toda la información ahí, pero pues espero que sí. Entonces miren, lo coloco al inicio del programa, ¿listo? Entonces digo, espere hasta que el botón de presión, o sea, el contacto, el sensor de contacto que está en el puerto uno sea igual a verdadero, o sea, que lo esté presionando, que yo esté haciendo contacto con ese sensor. Y si pasa eso, entonces le pongo una acción de mover, de drive aquí, y que le digo que se mueva hacia adelante con una velocidad. Entonces, mire, lo que realmente le estoy diciendo aquí es, muévase hacia adelante, muévase hacia adelante con una velocidad de 30, pues pongámosle una velocidad de 50. Muévase hacia adelante hasta que usted o el sensor de contacto sea igual a verdadero. ¿Sí? O sea que hasta que haya un contacto y eso sea igual a verdadero. Y si pasa eso, entonces, mire, gire a la derecha 180 grados con una velocidad de 50 y avance, digamos, 100 centímetros con una velocidad de 50. Entonces esta es la primera opción. Entonces mire lo que yo le estoy diciendo. Espere, o sea, muévase hacia adelante hasta que el botón de contacto sea presionado y eso sea igual a verdadero. Y si pasa eso, entonces gire 180 grados y ande hacia adelante con una velocidad de 50 por 100 centímetros. Entonces, si yo presiono acá, él lo va a hacer. Miren. Él va a andar hacia adelante hasta que detecta el obstáculo. Miren, aquí se volvió uno, ¿sí ven? Ahí detectó el obstáculo, giró 180 grados y anduvo 100 centímetros. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, para reiniciarlo, vengo acá y le doy que resete todo y vuelve a la posición inicial. ¿Listo? Esa es mi primera opción. Esa es mi primera opción. ¿Listo? Entonces la forma es, solo estamos tratando bloques de acciones y bloques de control y bloques de espera. Entonces miren, me muevo hacia adelante con una velocidad de 50. Espero hasta que el botón del puerto uno, ¿sí ven? Siempre tengo que tener en cuenta el puerto, sea igual a verdadero, o sea que lo esté presionando. Gira a la derecha 180 grados y se mueve hacia adelante 100 centímetros. Pero hay otra opción, que es la siguiente. Miren esto. Si yo les digo a ustedes cuántas veces necesito que el robot esté detectando el obstáculo, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuántas veces? Ajá, muy bien, por siempre. Entonces yo vengo aquí al bloque de control y busco los bloques y busco el bloque que dice repetir indefinidamente. Entonces, ¿qué va a repetir indefinidamente? Pues que se va a mover hacia adelante, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer, repetir indefinidamente. Ahora, comienzo a colocarle condicionales. Entonces yo le digo, vengo aquí a las decisiones y le digo sí, sí que. Sí, entonces vengo aquí a los bloques de sensores y digo sí que. Miren, y acá hay una opción que dice, si el sensor de contacto que está en el puerto uno es pulsado, entonces, ¿sí ven? Aquí está la pregunta. Si el sensor de contacto está siendo pulsado, que está en el puerto uno, resulta y pasa que puede ser que esté en el puerto 2, o sea, yo puedo cambiar esto y decir que este giroscopio está en el uno y que el sensor de contacto está en el puerto 2. Entonces yo tendría que cambiar ya no al puerto uno, sino al puerto 2. ¿Sí ven? Entonces le digo, si el sensor de contacto que está en el puerto 2 está siendo pulsado, entonces ¿qué? Ah, entonces ahora sí. Gire a la derecha 180 grados y ande hacia adelante 100. Aunque yo le podría quitar esto ya. Pero si yo quiero que avance solo cierta cantidad de pasos, pues lo que hago es esto. Pero con este es diferente. ¿Por qué? Porque yo solamente le cambio que cuando pulse se gire la cantidad de grados y él automáticamente va a andar aquí hacia adelante porque aquí lo estoy repitiendo indefinidamente. Si se están dando cuenta, entonces él lo que hace es cumplir la condición, se devuelve acá y dice, ah, bueno, otra vez va para adelante. Entonces miren cómo queda esta. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí play y coloco el sensor, perdón, el obstáculo aquí al frente, él hace lo mismo, lo detecta, gira 180 grados y se devuelve. Pero entonces aquí ya va a andar infinitamente, porque él cumple la condición, la hace y se devuelve.
Y otra vez, miren, cumple la condición, la hace y se devuelve. Y siempre está andando hacia adelante con una velocidad de 50, ¿sí ven? Entonces, el por siempre, aquí como le estoy diciendo, por siempre indefinidamente está cambiando esa condición. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Si se dan cuenta? Lo puedo hacer de dos formas, con un bloque esperar o con un bloque, bueno, o con un bloque de sensor, ¿listo? O con un bloque esperar o colocándole el repetir indefinidamente y colocándole una condición. En este caso, si el puerto 2 está pulsado, ¿listo? Y ya pues es la acción que yo quiera realizar, que gire 180 grados, por ejemplo, que emita un sonido. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo podría hacerle lo siguiente. Aquí podría hacer colocar una acción. Acá hay una opción de sonido. Y por ejemplo, que diga, entonces miren, entonces cuando se cumple esta condición, si ven que se pone en rojito, esa condición quiere decir que el sensor está siendo pulsado, porque siempre va para adelante. Entonces me va a decir lo que dice el bloque decir. He chocado con un obstáculo. ¿Listo? Puedo colocarle todas las acciones que yo quiera. Y así, de esta forma, de estas dos formas, puedo utilizar el sensor de contacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? Muy bien. Espero que todo esté entendido. Ahora vamos a pasar al sensor, al ultrasónico. ¿Listo? Entonces, el que yo les estaba hablando, el de ultrasonidos. Entonces, el sensor ultrasónico me permite detectar una distancia a la cual esté acá. Ah, bueno, ¿se acuerdan que yo la vez pasada les mostré que me podía mostrar acá la cantidad de... ¿La cantidad de qué? La cantidad, los valores que están detectando. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Primero programamos y después lo colocamos aquí. Le ponemos aquí como su esto. ¿Listo? Entonces, el sensor de ultrasónico, por ejemplo, en este caso, me dice que, por ejemplo, este obstáculo que está acá, miren, si yo lo cambio aquí, me dice que ese obstáculo está a 122 centímetros. Entonces, si lo alejo, cada vez va a mostrar una, una distancia diferente. ¿Listo? Entonces, si lo coloco aquí, entre más lo coloque al frente, va cambiando esa distancia. ¿Sí ven? 108, 112. Bueno. Entonces, él me está detectando la distancia. Él lo que saca es, emite una señal de sonido, pega acá, se devuelve y me detecta la distancia. O sea, detecta la distancia a la cual chocó la onda de sonido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Lo mismo con el bloque de espera. Yo le digo, venga acá y le digo, espere. Espere hasta que. Entonces, usted aquí tiene que cambiar la condición. Entonces, por ejemplo, usted le dice, viene aquí a los sensores y dice, obtenga la distancia del sensor por el puerto 4. Entonces, él lo que hace aquí es obtener la distancia en centímetros que está a través del puerto 4 con el sensor de sonido. Y entonces yo le digo, si esa distancia es menor a qué, entonces vengo aquí a los bloques de matemáticas y le pongo acá una distancia. Entonces le digo, si esa distancia es menor a 10 centímetros, entonces usted tiene que hacer algo. Entonces mire la acción es la misma. Muévase hacia adelante con una velocidad constante, por ejemplo de 50. Espere hasta que cuando el sensor detecte en centímetros que la distancia es menor a 10. Si pasa eso, entonces, miren acá podemos decirle, gire. Entonces ya no gire a la derecha, gire a la izquierda, 180 grados, con una velocidad de 50. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esquiva el obstáculo. Entonces dejemos acá y démosle play. Entonces siempre va a andar hacia adelante. Y cuando el sensor es menor a 10, miren, ahí, ¿sí ven? Ahí se volvió menor a 10. Él giró la cantidad de grados que yo le dije que girara.
¿Listo? No lo siguió repitiendo porque la condición se cumple y automáticamente pasa a esta. ¿Listo? Automáticamente pasa a esta. ¿Entendido? Ay, entonces, de esta forma funciona el sensor ultrasónico y así funciona en la vida real. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Digamos que yo quiero que lo esquive. ¿Cómo haríamos acá para que él esquive este obstáculo? ¿Cómo haríamos para que lo esquive? Alguien que me diga. O sea, que pase por un ladito. ¿Cómo lo programaríamos? Cuéntenme, mis profes, ¿cómo programaríamos el objeto para que lo esquive? Harold, César, Alexander, Jason, alguien que me... A ver, Harold, que gire 90 grados. Entonces, ¿cómo hago para que gire 90 grados? ¿Cómo hago para que gire 90 grados? Sí. ¿Y como gira hacia la izquierda, ¿y qué tengo que hacer? Ujú. ¿Con cuál? ¿Con este? ¿O con este? Ok. Le puedes poner velocidad la misma y le puedes decir que 20 grados, que 20 centímetros. Entonces, si gira a la izquierda, ¿hacia dónde gira? ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Hacia allá o hacia acá? Mire cómo lo estás poniendo. Hacia arriba, muy bien. Entonces, digamos que aquí le puedes poner no una distancia de 20, porque creo que alcanza a chocar acá. Puede ponerle por ahí 30 o 40. Vámonos 40. Y ahora sí, después de que gira los o sea, giró a la izquierda, subió 40, ahora que tiene. Ajá, que gire hacia dónde. Ajá. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados tendría que girar ahí? En tu imaginario, imagínatelo. Entonces viene derecho, detecta los 10, ¿cierto? Gira 90 grados hacia la izquierda, queda hacia arriba. Sube hasta aquí 40. ¿Y cuántos tendría que volver a girar? 90. 90. Porque como le estás diciendo que gira a la derecha, como le estás diciendo que gira a la 90, entonces serían 90 grados. Y puedes ponerle que mueva, que es igual, lo mismo, que mueva hacia adelante con una velocidad de 50. Digamos que se mueva 50 centímetros. Entonces vamos a ver cómo queda. Lo chévere es que usted aquí se puede equivocar. Aquí usted le puede pegar al robot todo lo que quiera porque estamos simulando. ¿Sí ves? Entonces, esa es la grandiosa ventaja que tiene todos estos programas. Que yo aquí me puedo equivocar. Porque esto es una simulación. Entonces, venga a ver, viene hacia adelante. Cuando detecta que es menor a 10, ahí gira 90 grados. Ahí ya pues le puse muchas distancias, pero ahí giró los 90 y eh, efectivamente lo hizo. ¿Listo? Entonces digamos que para que no pase eso, no le ponemos 40, sino que le ponemos 30. Volvemos y le damos acá. Y lo simulamos, porque si es que le pusimos mucha distancia hacia adelante, ahora sí. Entonces, evidentemente, sí lo esquivó. Y así es en los concursos de robótica. En los concursos de robótica te ponen son estos retos. Necesito que el robot ande y antes de que detecte la distancia, entonces que gire tantos grados y que lo esquive. ¿Sí ven? Esos son los que eso es lo que por lo general se hace en un concurso de robótica. ¿Listo? Muy bien. Siguiente forma de hacerlo. Miren la siguiente forma de hacerlo. Entonces lo mismo. Vengo aquí. Bucles. Repetir indefinidamente. ¿Listo? Condicionales. Bueno, repetir indefinidamente. ¿Qué va a hacer indefinidamente? Pues andar hacia adelante. Siempre se va a mover hacia adelante.
¿Listo? Muy bien. Ahora viene la condicional. ¿Cómo armo la condicional? Tomo una decisión y le digo si qué. Si algo, si el sensor ultrasónico es mayor, es menor a cierta distancia. Entonces, ¿cómo hago esa comparación? Lo hago con estos bloques que se llaman bloques de lógica. Y aquí está la comparación. Entonces, la comparación que va a hacer, decirme si algo es igual, diferente, menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. ¿Listo? Entonces, en este caso es menor, porque yo estoy detectando el distancia. Entonces, digo aquí, digo, obtenga la distancia en centímetros del puerto 4 del centro ultrasónico por el puerto 4 y que sea menor a qué. Entonces, vienen aquí a las matemáticas y tú le dices menor a 10. En este caso, yo quiero menor a 10. ¿Listo? ¿Ya le dieron a admitir al compañero? Sí. En este caso, menor a 10, ¿sí? Entonces se mueve hacia adelante y si la condición se cumple, o sea, esto de aquí es verdadero, acuérdese que los bloques de lógica me vota o verdadero o me vota falso. Mientras que me esté votando falso, no cumple la condición. Pero cuando es verdadero, hace lo que está dentro de la condición. En este caso, pues esto. ¿Listo? Eso. Entonces vengo acá y le doy play. Y cuando él me detecta que que la distancia es menor a 10, entonces hace lo que yo le tengo programado aquí dentro. ¿Sí ven? Y va a seguir derecho. ¿Por qué sigue derecho? ¿Por qué creen que sigue derecho? ¿Ah? ¿Por qué creen que sigue derecho? Pues porque yo le tengo que mover hacia adelante y lo va a repetir indefinidamente. ¿Listo? O sea, él cumple la condición. Siempre la va a cumplir. Pero siempre se va a mover hacia adelante porque yo lo tengo programado así. Entonces, si ven, tenemos dos opciones. La que yo la estoy haciendo con el espere hasta que y la de repetir indefinidamente. ¿Entendido? Y pues de esta forma funciona el sensor ultrasonico. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar con el bloque. Vamos a borrar todo esto y vamos a pasar con el siguiente sensor, que creo que es el sensor de color. Sí, el sensor de color. Entonces miren cómo funciona el sensor de color. Vamos a utilizarlo con esta pista. Ah, bueno, aquí lo chévere es que tenemos diferentes pistas, ¿no? Miren, todas estas. Vamos a utilizar esta. Y ahorita les pongo un rético. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer que pare, que detecte el color azul. Y que una vez detecte el color azul, pare por cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo. Y siga hacia adelante. Entonces hay dos formas de hacer, pero lo vamos a hacer con la forma más tradicional. Entonces vengo aquí a los bucles y le coloco por siempre, porque por siempre voy a pensar, a preguntar eso, a preguntar si estaba detectando algo. Voy a moverme hacia adelante, puede ser con esa velocidad, dejémosla con esa velocidad. Y voy a colocar una decisión y esa decisión va a ser, o que me va a detectar si que es igual a que. Entonces, miren, en este caso, vengo aquí a los colores y le digo si algo que esté detectando es igual al color azul. Entonces, ese algo que es, vengo aquí a los sensores y digo, si el color que estoy obteniendo por el puerto 3 del sensor de color es igual al azul. ¿Sí ven? Si el color que estoy sensando a través del puerto 3 es igual al azul. Entonces, si eso pasa, ¿qué pasa? Ah, bueno, si eso pasa, entonces vengo aquí a las acciones. Por ejemplo, vamos a hacer una acción que diga el color. Entonces, el color es azul. ¿Sí ven? Entonces vamos a hacerle. Pero no se detuvo. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para que se detenga? Entonces vengo aquí a Drive y le pongo este de parar. Y miren lo que pasa. No para. ¿Por qué creen que no para? ¿Qué creen que está pasando para que no pare?
Pues que no. Ajá, que como está repetido indefinidamente, pues él hace supremamente rápido estas dos acciones. Se demora diciendo el color es azul porque pues la frase es larguita. Pero para que pare un poquito, se vea como que estuviera parando, le colocó este bloque de espera. Y entonces ahí sí comienza a parar. Ah, mentiras, miren, ni siquiera paró. Porque este bloque de espera, venga, lo ponemos acá. A ver qué pasa si solo le pongo esto. Ahí sí para. Ahí también para. Porque el bloque 6 lo que hace es esto. Dice toda la frase y sigue derecho. Entonces no tendría la necesidad de hacerlo. Aquí sí le coloco acá. Ahí para, pero para muy lentico y sigue derecho. ¿Listo? Entonces, bueno, dependiendo de la acción que yo quiera, puedo colocarle diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero que detecte todos los colores. Miren lo que hago. Más. Y le vuelvo y le coloco la condición. Clic derecho. O bueno, control C. Selecciono. Control C, control V. Y coloco la siguiente condición. Entonces, la siguiente condición es que ya no es azul, sino que es amarillo. ¿Sí ven? Entonces, para el amarillo quiero que diga, o quiero que lo muestre en pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar este. Coloquemos este y digamos que el color es, el color es amarillo. Tan pronto lo detecte. Que diga amarillo. ¿Listo? Que diga que es amarillo. Coloco otra condición. Ahora para el rojo. Entonces, venga a ver. Duplico. Clic derecho, duplicar. Y entonces digo que si el color es verde, perdón. Si ese color que estoy detectando es verde, entonces que me lo muestre en la pantalla. Que diga verde. Que me muestre en la pantalla verde. Y me lo va a mostrar acá. Aquí en esta pantalla me lo va a mostrar. Y si es rojo, entonces vuelvo y le coloco una condición acá. Clic derecho, duplicar. La coloco dentro de la condicional y le digo que si es rojo. Que si es rojo, entonces que pare. Bueno, que pare no, que gire 180 grados. Y que ande derecho. Ah, no, sí, que gire hacia la derecha 180 grados. Miren esto importante. Entre menos velocidad tenga, más preciso es el robot al dar los giros. Entre más velocidad tenga, es menos preciso al dar los giros. ¿Listo? Eso en la vida real. Así es en la vida real. A menos velocidad, más precisión al dar giros o moverse. A mayor velocidad, pues más rápido lo hace, pero menos precisión hay en cuanto a giros y a movimientos. ¿Listo, profes? Entonces miren lo que hicimos aquí. Hicimos una serie de condicionales y cada condicional hace algo. ¿Sí me entienden? Entonces, con el más añaden condición. Entonces miren lo que estoy diciéndole aquí. Cuando inicie el programa va a repetir indefinidamente que, pues que se va a mover hacia adelante. Y siempre está preguntándose esto, que si el color es igual a azul, entonces para. Si no, entonces el color es igual a amarillo. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, si el color es igual a azul, entonces haga esto. Pero si el color es amarillo, entonces haga esto. Pero si el color es verde, entonces haga esto. Pero si el color es rojo, entonces haga esto. ¿Sí ven? O podría utilizarlo con este. Miren esta condición. Esta de sí y si no. Yo puedo utilizar esta y colocar si no. Miren, coloco el si no y le digo, si la condición se cumple, o sea, digamos esto. Si el color que estoy detectando por el puerto 3 es igual al azul, entonces pare. ¿Cierto? O sea, él comienza a parar un poquito. Y miren lo que pasa. Aquí sí se va a detener. ¿Por qué se detiene? Porque yo le estoy diciendo, si la condición no se cumple, entonces muévase hacia adelante. Pero si se cumple, pare. Entonces aquí ya le estoy dando dos opciones, ¿sí ven? Si sí y si no. Pero si yo la coloco aquí dentro del por siempre, él cumple la condición,
para un segundo o para el tiempo que pare, comienza a parar, 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 pero sigue hacia adelante porque yo le estoy diciendo que se mueve indefinidamente. ¿Sí ven? Es completamente diferente. ¿Sí ven? Las opciones son completamente diferentes. Entonces, para efectos, vamos a colocar esta condición de últimas y la vamos a colocar con el color rojo. Ah, bueno, no, mentira, dejémoslo como lo teníamos, para que se vea toda la programación. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron este? El sí y sí no. Entonces, este sí pasa la condición, si no, haga otra cosa. Y esta sí es lo que les estoy diciendo. Si esta condición se cumple, si no esta, si no esta y si no esta. ¿Listo? Aquí tenemos varias opciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, comenzamos a simular y vamos a ver si en la pantalla nos muestra. A ver. Entonces, él comienza a parar, a parar, a parar, pero como le estoy dando ahí. Miren, aquí muestro en la pantalla el verde, ¿sí ven? Y aquí, pues giró la cantidad de 180 grados y se vuelve. ¿Sí ven? Y vuelve y muestra. ¿Qué pasa? Miren, aquí el verde se quedó mostrando, ¿sí ven? Se quedó mostrando el verde y no cambió. Entonces, ¿qué necesito? Que una vez muestre el texto, por ejemplo, puedo colocarle una espera de 500 milisegundos, o sea, 0,5 segundos, y ahí sí que borre la pantalla. Y vamos a ver si vuelve y cumple todo otra vez. Entonces, en azul, comienza a andar más lentico, para parar, listo. Aquí me dice el amarillo. Verde por 5 segundos, 0,5 segundos. Otra vez me muestra el verde por 0,5 segundos. Y para. Y aquí ya sigue derecho, pues porque eso es lo que ya tenemos programado. ¿Listo? Si se dan cuenta, mis profes, entonces estas son acciones con sensores de color. Sensores de color que yo puedo utilizar acá. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido, mis profes? ¿O muy difícil? Listo, perfecto. ¿Cómo va Liliana? ¿Cómo va Ingrid? ¿Cómo va César? ¿Cómo va Alexander? ¿Si están prestando atención? Pues yo sé que están en diferentes ocupaciones, pero pues no sé. Jason, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que muy bien. Listo, ¿entendido hasta ahí? Perfecto. Entonces, miren, ahora vamos a ver, por último, el sensor, el giroscopio. ¿Listo? Entonces, miren cómo es. El giroscopio sensa la cantidad de grados que yo esté girando y dependiendo de esa cantidad de grados, puede realizar una acción. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, por ejemplo, gire 180 grados. ¿Sí? Comience girando por siempre 180 grados. Bueno, gire 180 grados. Ahora, le pongo aquí una condicional y le digo, sí, sí que, por ejemplo, comienzo a mirar qué cantidad de grados me está botando acá. Entonces, lo primero que hago es mirar con estos sensores. Cuando yo, por ejemplo, miren acá, cuando yo lo giro 180 grados, por ejemplo, lo giro a la derecha y lo giro 90 grados, ¿cierto? Miren, lo giro a la derecha y lo giro a 90 grados. Entonces, miren, si yo miro en este momento, así como está, él me está diciendo que está en 0 grados. Si yo le doy play, él giró 90 grados. Se volvió a colocar en 0, pero realmente giró 90 grados. ¿Sí ven? Si yo vuelvo y lo coloco acá, él comenzó a pasar de aquí positivamente, miren. 0, 5, ¿sí ven? Ahí comenzó a botar valores positivos, del 0 al 90. Si yo le voy a la izquierda, él creo que me va a botar valores negativos. ¿Sí ven?
de 0 a -90. ¿Listo? Entonces, para hacer una comparación, yo tendría que tener en cuenta eso. Y el grado, o sea, la dirección a la cual la estoy girando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le digo gire 90 grados hacia la derecha. Esto lo tengo que colocar dentro de un por siempre. Entonces vengo aquí a los bucles y le digo repetir indefinidamente y le coloco una distinción que diga sí, sí que. Entonces yo, por ejemplo, le digo, miren, si los grados, miren acá, miren, si el grado que estoy obteniendo a través del giroscopio que está en el sensor 1, no en el sensor, no en el puerto 1, sino no en el puerto 2, sino en el sensor 1, son mayores, por ejemplo, a 45 grados, entonces usted se va a ir de frente. Se va a mover hacia adelante con una velocidad de 50, digamos 100 centímetros. Entonces miren lo que va a pasar acá. Según lo que yo tengo planeado acá es, él comienza a girar hacia la derecha. Y cuando los grados que esté detectando el giroscopio sean mayores a 45, entonces se va hacia adelante. Vamos a ver si eso es verdad. Ahí ya lo detectó. ¿Por qué? Porque giró más de 90 grados. ¿90 es mayor a 45? Sí. Si yo le quiero poner más precisión, tengo que ponerle igual. Pero no creo que lo detecte. Vamos a ver si lo detecta. O sea que cuando llega a 45 exactos, anda hacia adelante. Si ven que no, no los alcanza a detectar. ¿Por qué? Porque lo hace muy rápido. Esta decisión la está tomando muy rápido. Entonces digamos que al girar 90 grados, o sea, lo que le estoy poniendo aquí es que gire 90 grados directo. Y cuando gire esos 90 grados, entonces ahí sí haga ese valor. Entonces miren, para darle más precisión, podría colocarle los condicionales. ¿Sí? Y es que si el ángulo que está obteniendo es mayor a 45, pero menor a cierta distancia, a cierto ángulo, entonces que gire la cantidad que ande hacia adelante esa cantidad de grados. ¿Sí me entienden? Ahí tendría que ponerle una especie ¿de qué? De condicional, doble condicional, para que sea más preciso. ¿Vale? Entonces venga a ver, miramos si lo podemos hacer. Entonces eso lo hacemos con estos bloques de lógica. Una I quiere decir que se cumple esta condición. Que sí o sí se cumple esta y otra condición. Entonces aquí yo le puedo poner un rango. Si el ángulo que está obteniendo es mayor a 45, miren aquí, mayor a 45, pero menor a 46, menor a 46, entonces usted gira hacia adelante. O sea, lo que yo quiero hacer aquí es que cuando él detecte más o menos los 45 grados, quede en diagonal y gire hacia adelante. Vamos a ver si ahora sí lo hace. Ni siquiera lo alcanza a hacer porque o sea, la condición se está cumpliendo muy rápido. Ay, no se me borró esto. Ah, ya sé cómo lo hago. Aquí hay una opción de girar. Es con esta. Entonces miren acá. Vengo aquí a los bloques de condiciones y le digo por siempre. Repetir indefinidamente que gire hacia la derecha con una velocidad de 30. Entonces no le voy a poner una velocidad de 30, sino por ahí una velocidad de 10 para que no gire tan rápido. Y ahora sí, vengo aquí a los bloques de decisiones y le digo sí y le colocamos el rango que decimos. O bueno, ni siquiera, aquí creo que no hay necesidad de colocar un rango. Si la distancia que me mira el giroscopio es mayor a 45, entonces le pongo aquí 45.
Entonces aquí le coloco el giroscopio. Acá está. Parece que está en el puerto 1, no en el puerto 2. Entonces digo, si el ángulo que está obteniendo el giroscopio a través del puerto 1 es mayor a 45, entonces ahora sí vaya hacia adelante. Muévase hacia adelante una velocidad de 100 centímetros. Entonces miren lo que pasa. Comienza a girar. Despacio, 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 despacio. ¿Sí ven? Aquí ya, cuando es mayor a 45, ahí anduvo los 100 centímetros. Miren. Y para. Ahí ya para. Ahí ya debe haber parado. ¿Listo? Eso es lo que yo les estoy diciendo. Si yo lo colocara por acá, ya lo colocamos por acá. Ahí comienza a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Ahí debería parar y comenzar a girar otra vez. ¿Listo? Pero ella lo está haciendo. Entonces, ¿entendido? El giroscopio me está detectando es el valor y lo que yo hago aquí es la comparación para realizar una acción. ¿Listo? Entonces lo mismo, ¿sí ven? Está sensando, sí, sensando el ángulo que está girando. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta, mis profes? ¿Todo entendido? ¿Alguien se salió? Ah, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy de reto? En esta media horita que nos queda, a ver si lo alcanzamos a hacer. Si me entendieron, para que le cacharreen un poquito. ¿Alguna pregunta? Cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, sí, alguna duda como tal, o todo está entendido. ¿Todo entendido? Entonces les puedo poner el reto o no. Listo, entonces pues obviamente para Carla y para Ingrid no, porque Ingrid y Carla llegaron tardecito. Igual véanse en el video y espero que todo les quede pues bien explicado. Entonces miren, lo que van a hacer es ingresar a Open Roberta. ¿Listo? Y se van a ir a a este, a este, a este bloquecito, a esta de que está aquí. Y lo que van a hacer es que van a hacer que colocan el robotcito acá y van a hacer que venga hasta acá, gire, se devuelva hasta acá, gire y cuando detecte el color verde, gire a la derecha y se parque exactamente acá. Calculen la cantidad de distancia que tendrían que andar. O sea, colóquenlo, digamos, desde acá. Entonces, que gire, que vayan dando, ¿sí me entienden? Vayan dando la cantidad de grados de distancia que ustedes crean que está hasta aquí. Gire a la derecha, vuelve y anda la cantidad de distancia que ustedes crean. Vuelve y gira aquí a la derecha. Y cuando detecta el color verde, ¿sí ven? Gira a la derecha 90 grados y queda parqueado exactamente aquí, aquí donde está el parqueo. ¿Listo? ¿Entendido? Listo, hágale a ver cómo lo harían ustedes. Todos están desde el computador, ¿cierto? Bueno, todos están, bueno, pueden trabajar desde el computador, ¿cierto? 20 minuticos para que lo hagan. Cualquier cosita estoy aquí. Pueden levantar la manito y yo con muchísimo gusto les ayudo. ¿Listo?
Hola Alexandra, ¿cómo estás? Alexandra, estamos haciendo un ejercicio aquí en Open Roberta. Ya vimos unas cosas de los sensores, entonces pues como llegaste tarde no alcanzaste a mirar la clase. Pero vimos sensores y vimos otras cosas de acciones como para que lo tengas en cuenta y más tardecito pues cuando puedas veas el video, ¿listo? Por favor, colóquense al día con todo lo que es lo de los cursos, por favor. Acuérdense que aquí están los módulos. En el módulo cero pues necesito que eh, perdón, en el de bienvenida, necesito que acepten el tratamiento de datos y esas cosas impersonales, que me hagan el favor y respondan pues aquí todo lo que nos pregunten, ¿vale? En el módulo cero pues tenemos lo que vimos inicialmente, está el cronograma, todo lo de las tecnologías, lo del taller de inteligencia artificial, que no me lo han entregado todos, solo 5 personas, me falta por calificar uno. Todo lo de la plataforma de Kitten, aquí están todos. ¿Listo? Después tenemos el módulo cero, el módulo uno, que fue todo lo de code que vimos. Después todo lo de la realidad aumentada que vimos con Scratch, todas las sesiones que están aquí, para que por favor lo tengan en cuenta y realicen esta actividad de la interacción con la realidad aumentada, que es lo del cubo de Mesh. Yo les dejé a punto el cubito, más sin embargo, se los paso por el WhatsApp, por el chat de WhatsApp, para que lo puedan ver y lo puedan imprimir y realizar la acción. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar quién lo entregó, que creo que fue Harold fue el que lo entregó, me imagino. Si ven, Harold lo entregó, entonces vamos a mirar qué fue lo que entregó Harold. Entonces Harold lo que hizo fue enviar el PDF de lo que hizo y cómo se ve. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Sí ven? Él le tomó pantallazos a lo que realizó del cubo de Mesh y pues se puede ver la interacción con la realidad aumentada, como lo pueden observar. Entonces lo que hace es cualquier carita, la toma y la convierte pues en lo que tú quieras mostrar. En este caso si ven un ojo humano, una, una estatua, el mundo, un planeta, etcétera, etcétera, el cerebro, lo que ustedes quieran mostrar. ¿Listo? Muy bien, Harold. Entonces, porfa, cada uno tiene que enviar hacer esto, lo que yo les envié, el cubo, y tomarle pues un pantallazo a cada una de las cosas que hizo. ¿Listo? Por favor, realícenlo, porque tienen que tener una nota, un 80% en la plataforma y una nota más de 4 para poder pasar. ¿Listo? Entonces, no se les olvide ir realizando los módulos. Y aquí ya en el módulo 2 pues está lo que hicimos la clase pasada. Ahorita subo la clase y por favor, pues estar pendiente de todo eso. ¿Listo? Y al final del módulo les dejo la actividad que tienen que hacer, que ir realizando. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido, mis Listo. profes? Listo. ¿Cómo van con eso? ¿Ya pudieron o no han podido? Solo logré que hiciera el primer giro. ¿Que hiciera el primer giro? Me sigan dos o tres maneras, pero lo que no logro es, o sea, lo que no quería hacer era poner en estimar distancia. Entonces, por ejemplo, yo le puse que si el color fuerte era diferente a gris, girara 90 grados a la derecha.
Ujú. y eso sí lo hizo bien. Pero el problema es que, por ejemplo, si lo hago así, al llegar a la primera línea roja, vuelve y gira y así Sí, claro, sucesivamente. aquí ya va a Lo, girar. Pero aquí le puedes lo poner que que no si el quiero color es es diferente. confundirme que cuando llegue a la segunda línea roja, Ujú. gire otra vez pero a la derecha. Ok, por eso les, Que lo que estoy haciendo ahora, por eso lo podrías hacer por partes. O sea, sin detectar el color. Porque te va a generar error por los colores que están acá. Entonces, por ejemplo, no sé cuánta distancia habrá aquí, por ahí unos 50 o menos. más o menos son 110, Ah, ok, bien, miramos. Ah, ¿verdad? 105. Sí, porque esto está muy pequeñito. Entonces sí, sí, son 110. 110 centímetros, pero esa velocidad está muy lenta, así que pongámosle una velocidad más rápida para que no ande tan lento. Pongámosle 80. Son exactamente 105. Venga, 105. Listo. Entonces cuando gira 180, 105, bueno, avanzo 105, entonces vamos a girar la derecha, 90 90 grados. grados y luego se mueve. Pongámosle con una velocidad de 20 para que no. Y luego que se mueva, ¿ya le calculaste más o menos cuánto es? No, ya está ahí voy. Por ahí unos 60, 80, también con una velocidad de 80. Y después otra vez que gire a la derecha. Ah, pues está bien. Venga, a ver. Es un poquito menos. Pongámosle 100. Y aquí es un poquito menos. Pongámosle 70. Listo, ahora sí. Que ande hacia adelante, ¿sí o no? Ahora sí, no, aquí ya. Esta es así. Que ande hacia adelante con una velocidad de 30 y espere hasta que el color sea igual a. Podríamos hacerlo así. Hasta que el color sea igual a verde. Pero si se dan cuenta que quedó muy volteado. Entonces no le vamos a poner aquí 90. Pongámosle 86, 87. A ver si ya queda. Y eso que es con una velocidad re poquita. Para que no quede tan preciso ahí. Ahí, mira, ¿sí ves? Ahí ya quedó muy, muy bacán. Ponle 89. Bueno, y cuando pase esto, entonces ahora sí gire a la derecha. Esperemos una cosa, esperemos una cosa. A ver, ¿cómo que? Ahí lo está detectando. Ahí necesitamos que avance un poquito más para adelante. O sea que. ¿Será que es mucho 10 centímetros? Venga, mira.
Sí, ahí está bien. Y tendrá que moverse hacia adelante por ahí unos 20. Bueno, listo, vamos a ver si ya quedó parqueado. Y anda hacia adelante, lo detecta, gira y más, pongámosle 30. Digamos que ya quedó parqueado, ¿listo? Esa era la opción, la, la programación como tal, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, pues cuando detecta el color verde, una vez lo detecta, anda 10 centímetros, gira 90 y anda otros 30. Y queda efectivamente parqueado en su zona de parqueo. ¿Listo? Listo, mis profes. Entonces, pues el día de mañana vamos a trabajar lo que es un seguidor de línea. Vamos a ver algunas cosas, algunos videos de cómo es un robot seguidor de línea, cómo se arma, cómo se ven en Arduino, cómo se ven aquí en Open Roberta Lab. Y vamos a trabajar y vamos a hacer la simulación de un robot seguidor de línea que me detecte, digamos, la línea negra y ande por un circuito. ¿Listo? ¿Entendido, mis profes? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pues consultan aquí en el